Y si hasta ahora todo parece girar alrededor de la imagen pública, lo que viene cambia completamente la perspectiva. Porque existe una diferencia enorme entre tener una polémica y que esa polémica empiece a afectar el aspecto económico de una carrera. Aquí es donde muchas personas comenzaron a hacerse una pregunta. ¿De verdad una crisis de reputación puede traducirse en pérdidas financieras? La respuesta es sí, pero no ocurre de la noche a la mañana. Sucede poco a poco y casi siempre sigue el mismo patrón. Primero cambian las conversaciones, después cambia la percepción, más tarde cambia el comportamiento del público y finalmente comienzan a cambiar las decisiones de las empresas. Ese es el punto que más preocupa a cualquier artista, porque los seguidores pueden discutir durante semanas en redes sociales, pero cuando una empresa empieza a analizar riesgos, la historia es completamente distinta. Las grandes marcas no trabajan únicamente con popularidad. También estudian reputación, confianza, credibilidad y aceptación entre el público. Cada campaña representa una inversión importante y ninguna compañía quiere asociar su imagen con una controversia que pueda afectar sus propios productos. Por eso, cuando una marca decide no continuar una colaboración, casi nunca hace un anuncio. Simplemente deja que el contrato termine y sigue adelante. Eso provoca otra pregunta. ¿Ha ocurrido algo parecido en este caso? La realidad es que muchas decisiones comerciales permanecen privadas. Las empresas no suelen explicar por qué continúan o dejan de trabajar con una figura pública. Sin embargo, cada vez que desaparecen campañas, cada vez que dejan de anunciarse nuevos proyectos y cada vez que disminuye la presencia publicitaria de un artista, la conversación vuelve a comenzar, porque la gente intenta encontrar respuestas, pero aquí aparece un detalle que casi nadie comenta. Las marcas no son las únicas que analizan estos cambios. También lo hacen los promotores de conciertos, los organizadores de eventos, las plataformas digitales y hasta las agencias que representan a los artistas. Todos observan exactamente los mismos indicadores. ¿Cómo reacciona el público? ¿Qué dicen las redes? ¿Cuál es el nivel de aceptación? La conversación ayuda o perjudica y esas respuestas pueden influir en muchas decisiones futuras. Ahora bien, eso no significa que una carrera termine automáticamente. Al contrario, la historia de la música está llena de artistas que atravesaron momentos muy complicados. Algunos lograron recuperarse, otros nunca volvieron a conectar con la audiencia. Entonces, ¿qué marca la diferencia? La forma en que enfrentan la crisis. Y aquí es donde muchos consideran que comenzó el verdadero problema. Porque mientras las críticas seguían creciendo, las respuestas no convencían a una parte importante del público. Cada entrevista generaba nuevas opiniones. Cada declaración abría otro debate. Y cada aparición pública terminaba ocupando titulares durante varios días. Era como intentar apagar un incendio, mientras aparecían nuevos focos alrededor, pero eso todavía no era lo más llamativo. Porque al mismo tiempo empezó a suceder algo que pocas personas esperaban: las comparaciones. Muchos seguidores comenzaron a mirar hacia otros artistas del regional mexicano. Comparaban lanzamientos, comparaban reacciones, comparaban el apoyo del público. Y esa comparación terminó alimentando todavía más la conversación. Porque cuando el público empieza a buscar alternativas, la competencia aprovecha naturalmente ese espacio. Y eso puede modificar el equilibrio dentro de toda una industria. Sin embargo, existe otro elemento que resulta todavía más importante: las plataformas digitales. Hoy, una canción no solo se mide por reproducciones, también importa cuánto tiempo permanece entre las más escuchadas, cuántas personas la agregan a sus listas, cuántas regresan a escucharla días después y cuánto crece la comunidad de manera orgánica. Esos datos dicen mucho más que un simple número, porque reflejan el comportamiento real de la audiencia. Y precisamente ahí comenzaron a aparecer nuevas dudas. ¿La conversación en Internet estaba influyendo en la manera en que el público consumía su música? Esa pregunta empezó a repetirse una y otra vez. Y, aunque no existe una respuesta única, muchos especialistas coinciden en algo: cuando una figura pública permanece demasiado tiempo en medio de una controversia, la atención deja de centrarse en su trabajo y comienza a concentrarse en los conflictos. Ese cambio puede parecer pequeño, pero con el paso del tiempo tiene un impacto enorme.
porque el artista deja de ser noticia por sus logros y empieza a ser noticia por las polémicas, y cuando eso ocurre, recuperar el protagonismo artístico puede convertirse en un desafío mucho más grande de lo que cualquiera imagina. Pero espera, porque todavía falta la parte más interesante. Existe un aspecto del que casi nadie habla, y tiene que ver con algo que suele definir el futuro de cualquier carrera: la confianza del público. Y cuando analicemos ese punto, muchas de las piezas que hoy parecen estar separadas comenzarán a encajar. Y justamente ahí encontramos el punto que puede cambiar por completo esta historia, porque una carrera artística puede soportar una mala crítica, puede superar un lanzamiento que no funcionó, incluso puede recuperarse después de una polémica. Pero existe algo mucho más difícil de reconstruir: la confianza. Y esa no depende de campañas publicitarias, ni de entrevistas, ni de comunicados cuidadosamente preparados. Depende únicamente del público, porque al final es la gente quien decide a quién escuchar, a quién seguir y a quién apoyar. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esa confianza empieza a debilitarse? No sucede de golpe, sucede poco a poco. Primero aparecen las dudas, después llegan las comparaciones, más tarde comienzan las críticas y finalmente muchas personas simplemente dejan de prestar atención. Ese suele ser el verdadero riesgo para cualquier figura pública, no las críticas, sino la indiferencia, porque una polémica todavía mantiene a un artista en la conversación, pero cuando la conversación desaparece, recuperarla cuesta muchísimo más. Y aquí aparece un detalle que muchos expertos en entretenimiento consideran fundamental: las carreras más sólidas no son necesariamente las que nunca enfrentan problemas, son las que consiguen recuperar la conexión con su audiencia. Y esa conexión no se construye únicamente con música, también con credibilidad, con cercanía y con la sensación de autenticidad. Por eso muchos comenzaron a preguntarse si la estrategia de comunicación estaba siendo la adecuada. Cada nueva entrevista parecía generar más preguntas que respuestas. Cada publicación en redes provocaba cientos de comentarios enfrentados. Y mientras unos defendían al artista, otros aseguraban que la distancia con el público era cada vez mayor. Entonces surgió otra duda: ¿puede una crisis mediática afectar realmente el valor comercial de una carrera? La respuesta de muchos especialistas es clara: puede hacerlo, pero depende de cómo evolucione la situación. Si la conversación cambia, si aparecen nuevos proyectos exitosos y, sobre todo, si el público vuelve a conectar con el artista, porque el tiempo también juega un papel importante. Las polémicas no duran para siempre, pero sus consecuencias pueden extenderse mucho más de lo que parece. Y aquí es donde entra otro factor que pocas personas consideran: la industria siempre está buscando nuevos talentos. Cada año aparecen nuevos cantantes, nuevas propuestas, nuevas voces. Mientras un artista intenta resolver una crisis, otros aprovechan para ganar espacio. Y esa competencia nunca se detiene. Eso explica por qué muchas figuras públicas intentan reaccionar rápidamente cuando enfrentan una controversia, no solo para proteger su imagen, también para evitar perder oportunidades futuras. Pero espera, porque todavía queda una pieza que conecta todo lo que hemos visto hasta ahora y tiene que ver con la percepción, no con la realidad, porque en muchas ocasiones la percepción termina teniendo más peso que los propios hechos. Si millones de personas creen que un artista atraviesa un mal momento, esa idea puede influir en la conversación incluso cuando no existen datos que confirmen todas las especulaciones. Y eso ocurre constantemente en el mundo del espectáculo. Por esa razón, es tan importante separar los rumores de la información comprobada. Hasta ahora no existe información pública que confirme que Ángel Aguilar haya perdido su patrimonio. Lo que sí es evidente es que alrededor de su carrera se ha generado una conversación muy intensa sobre el impacto que una crisis de imagen puede tener en el futuro de cualquier artista. Y esa diferencia cambia completamente la historia, porque ya no hablamos únicamente de una persona, hablamos de un fenómeno que podría afectar a cualquier figura pública. Si te están gustando este tipo de análisis donde revisamos cada detalle sin quedarnos solo con los titulares, este es un buen momento para suscribirte al canal. Todavía quedan muchas historias que vamos a analizar con el mismo nivel de detalle. Y precisamente lo que viene ahora es la reflexión que muy pocos se atreven a hacer, porque existe una pregunta que sigue completamente abierta. ¿Estamos presenciando una etapa pasajera o el inicio de un cambio mucho más profundo en su carrera?
La respuesta puede sorprenderte. Y aquí es donde la historia toma un rumbo que muy pocos esperaban, porque hasta ahora hemos hablado de percepción, de reputación y de cómo una polémica puede afectar la carrera de cualquier artista. Pero existe otro factor que suele pasar desapercibido: el tiempo. Sí, el tiempo, porque una crisis no se mide únicamente por lo que ocurre hoy, se mide por cuánto tarda el público en olvidarla. Y esa puede ser la diferencia entre una simple controversia y un problema que termine marcando toda una carrera. Muchos artistas han enfrentado momentos difíciles. Sin embargo, algunos consiguieron recuperarse en cuestión de meses. Otros necesitaron años y algunos jamás lograron volver al lugar que ocupaban antes. Entonces aparece una pregunta inevitable: ¿qué determina quién logra levantarse? La respuesta no está solamente en el talento, tampoco en la fama, ni siquiera en el dinero. Todo parece depender de un elemento mucho más difícil de conseguir: la confianza. Porque cuando una audiencia siente que puede volver a creer en un artista, está dispuesta a darle una segunda oportunidad. Pero cuando esa conexión desaparece, reconstruirla puede convertirse en el mayor reto de toda una carrera. Y aquí encontramos algo muy interesante. Las redes sociales aceleran absolutamente todo. Una noticia puede hacerse viral en cuestión de minutos. Una entrevista puede cambiar la conversación en unas horas. Y un video puede recorrer millones de pantallas antes de terminar el día. Eso significa que las figuras públicas viven bajo un nivel de exposición que hace algunos años era prácticamente imposible. Cada palabra, cada gesto, cada publicación, todo puede ser interpretado de maneras completamente diferentes, y precisamente por eso los equipos de comunicación trabajan constantemente intentando anticiparse a cualquier escenario. Pero existe un límite. Hay cosas que ninguna estrategia puede controlar: la reacción espontánea del público. Y cuando esa reacción comienza a repetirse durante semanas, empieza a enviar un mensaje muy claro, no necesariamente sobre el artista, sino sobre el estado de la conversación. Por eso, muchos analistas insisten en observar algo más que las tendencias del momento. Prefieren esperar, ver cómo evoluciona la situación, porque las verdaderas consecuencias no aparecen en un solo día, se construyen poco a poco. Mientras tanto, surge otra incógnita: ¿todo esto tendrá un impacto permanente? Nadie puede responderlo con certeza, porque la industria del entretenimiento cambia constantemente. Lo que hoy parece definitivo, mañana puede dar un giro inesperado, y lo que parecía imposible puede terminar ocurriendo. La historia de la música está llena de ejemplos. Artistas que fueron duramente criticados y tiempo después regresaron con proyectos que cambiaron por completo la percepción del público. Eso demuestra que nunca conviene dar una carrera por terminada, pero tampoco ignorar las señales cuando aparecen. Y justamente ahí está el verdadero aprendizaje. Más allá de nombres, más allá de polémicas y más allá de los titulares, la reputación sigue siendo uno de los activos más importantes para cualquier figura pública. Se construye durante años, pero puede ponerse en riesgo en muy poco tiempo, y recuperarla siempre cuesta mucho más que conseguirla por primera vez. Ahora quiero hacerte una pregunta. Si mañana apareciera un nuevo proyecto musical de Ángela Aguilar, ¿crees que el público estaría dispuesto a darle una nueva oportunidad? ¿O piensas que las polémicas recientes seguirían pesando más que su música? Es una pregunta que divide opiniones, y probablemente seguirá haciéndolo durante mucho tiempo. Lo único claro es que esta historia todavía no ha escrito su último capítulo, porque el futuro de cualquier artista depende de una sola decisión: la del público. Y esa cambia todos los días. Si has llegado hasta aquí, seguramente disfrutas este tipo de análisis donde revisamos el contexto completo y no solo los titulares. Suscríbete al canal, porque muy pronto estaremos analizando otras historias que también están dando mucho de qué hablar. Y créeme, la próxima puede ser incluso más sorprendente que esta. Y después de revisar cada una de las piezas, llegamos a la pregunta que probablemente todos están haciendo: ¿qué pasará ahora con Ángela Aguilar? Esa respuesta todavía no existe. Y quizás ahí está el detalle más importante de toda esta historia.
porque muchas veces el público cree que el destino de un artista depende únicamente de su talento, pero la realidad demuestra que intervienen muchos más factores: la música, la imagen, las decisiones, las oportunidades y, sobre todo, la confianza que logra construir con la gente. A lo largo de este análisis vimos cómo una polémica puede transformar la conversación alrededor de una figura pública. También vimos que una crisis de reputación no significa automáticamente una pérdida económica o patrimonial. No existe información pública que confirme que Ángela Aguilar haya perdido su patrimonio. Sin embargo, lo que sí quedó claro es que cuando una imagen comienza a generar división, inevitablemente aparecen preguntas sobre el futuro de cualquier carrera. Y esas preguntas son las que hoy dominan la conversación. ¿Seguirá contando con el mismo respaldo? ¿Las marcas continuarán apostando por ella? ¿El público volverá a enfocarse en su música? ¿O las polémicas seguirán ocupando el primer lugar? Nadie puede responderlo todavía, porque el entretenimiento cambia muy rápido. Lo que hoy parece una crisis enorme, en algunos casos termina olvidándose y en otros marca un antes y un después. Todo dependerá de lo que ocurra durante los próximos meses, de las decisiones que tome, de los proyectos que presente y de la manera en que el público reciba cada paso, porque al final ninguna estrategia funciona si la audiencia no conecta con ella. Y ese quizá sea el aprendizaje más importante que deja esta historia. La fama puede abrir muchas puertas, el talento puede mantenerlas abiertas durante un tiempo, pero la confianza del público sigue siendo el activo más valioso que puede tener cualquier artista. Cuando esa confianza es fuerte, las carreras suelen resistir momentos complicados, pero cuando empieza a debilitarse, cada decisión pesa mucho más. Cada aparición genera más expectativas y cada error recibe una atención mucho mayor. Por eso este caso ha llamado tanto la atención, no solo por la polémica, sino porque pone sobre la mesa una realidad que afecta a toda la industria del entretenimiento. Hoy, las redes sociales pueden impulsar una carrera a una velocidad impresionante, pero también pueden cambiar la percepción pública en cuestión de días. Y recuperar esa percepción no depende únicamente de una entrevista o de un comunicado. Es un proceso mucho más largo, mucho más complejo y, sobre todo, depende del tiempo. Quizá dentro de algunos meses estemos hablando de un regreso exitoso. Quizá la conversación sea completamente diferente. O quizá este momento termine siendo recordado como un punto de inflexión en su trayectoria. Todavía es demasiado pronto para saberlo. Lo único cierto es que la historia sigue escribiéndose y cada nuevo paso será observado con mucha atención por seguidores, críticos, medios de comunicación y por toda una industria que siempre está pendiente del siguiente movimiento. Ahora, quiero conocer tu opinión. Después de escuchar todo este análisis, ¿crees que Ángela Aguilar logrará recuperar por completo la confianza de una parte importante del público? ¿O piensas que esta etapa marcará un antes y un después en su carrera? Déjame tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Me interesa leer todas las opiniones, siempre con respeto. Y si te gustan estos análisis donde revisamos los hechos, el contexto y lo que realmente hay detrás de las grandes historias del espectáculo, suscríbete al canal. Cada semana traemos nuevos videos analizando las noticias que están dando de qué hablar. Porque en este mundo, la siguiente gran historia puede aparecer cuando menos lo esperamos. Y cuando eso ocurra, aquí estaremos para contarla contigo.